Presidenta del Congreso de los Diputados, Ministro del Interior, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ministra de Igualdad, Ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Delegado del Gobierno, Defensor del Pueblo, Secretarios de Estado, autoridades, amigas y amigos. Permítanme, en primer lugar, darles la bienvenida al Instituto Cervantes en nombre de nuestro director, Luis García Montero, que no puede estar hoy aquí por un compromiso absolutamente ineludible. Les aseguro que le habría encantado poder estar aquí, en este acto, en el que vamos a recordar y rendir homenaje a Pedro Cerolo. En el Instituto Cervantes le damos una importancia muy especial a las palabras, a lo que cabe en ellas, a lo que hay detrás de ellas. Y a mí en particular me gusta que en español una persona pueda decir de muchas maneras que es homosexual o lesbiana y que tenga la connotación que le quiera dar al decirlo. Yo puedo decir que soy gay, que soy marica, que soy incluso maricón, y si lo digo con orgullo, lo digo como un halago. Si lo digo con naturalidad, estoy contribuyendo de alguna manera a normalizarlo. Pero en cambio, si lo digo en francés, mi lengua paterna, y digo «je suis pédé», que no es sino la abreviatura de pederasta, ya puedo decirlo cantando por sevillanas que lo del orgullo como que no cuela. Así que por eso en España soy gay, marica o maricón, pero en Francia soy homosexual. El peso que tienen las palabras. Para el Instituto Cervantes, el fomento de la inclusión y el apoyo a la diversidad son valores que sustentan su quehacer diario. Prueba de ello es, por ejemplo, que uno de los ejes de programación de nuestra actividad cultural es la promoción de la producción de artistas LGTBI. He contado las veces que aparece la palabra diversidad en nuestro plan de acción cultural, 22 veces. En nuestra memoria anual, 40 veces. Lo cual no quita para que haya aún que luchar por los derechos del colectivo en el Instituto Cervantes y en el exterior en general. Y por eso soy miembro activo de la plataforma Exteriores Diverso. Ustedes no se imaginan lo emocionante que para mí es poder participar en este acto de presentación de la biografía de Pedro Cerolo, un pionero de los derechos civiles que ha sido y sigue siendo para tantas y tantas personas un auténtico referente y a quien yo particularmente debo, por su ejemplo y su lucha, el haber hecho de mi condición homosexual un auténtico orgullo. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias, Miquel, y a la Fundación Pedro Cerolo por haber elegido esta sede del Instituto Cervantes para este acto. Muchas gracias. A continuación, interviene Leticia Sánchez, editora del libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo conocí a Miguel hace algo más de 2 años en una presentación de uno de nuestros libros, de nuestro sello, Libros Cúpula. Y me pareció muy interesante el proyecto que empezó a compartir conmigo, que tenía entre manos el de convertir en un libro todo el legado de Pedro Cerolo. Y la verdad es que él, de forma muy generosa, empezó a compartir mucha información para que yo pudiera conocer a Pedro Cerolo en profundidad y todo el trabajo que él hizo, y no solo en relación a la aprobación del matrimonio igualitario, del que vamos a celebrar ahora su 20 aniversario, sino también como activista en muchísimos otros ámbitos, quizá menos conocidos, mucho menos conocidos. Tengo que reconocer que me empecé a sentir realmente, pues, no solo como editora, sino también pues, como persona, como mujer, como ciudadana, involucrada. Y ahí empezó todo, ¿no? Nuestra historia. Y en Libros Cúpula, sello editorial de Grupo Planeta, pues vimos claro que realmente tenía mucho sentido, todo el sentido del mundo, recuperar el legado de Pedro Cerolo, y nos sumamos a su proyecto. Para empezar,
no podemos olvidar que hablar de Pedro Cerolo es hablar de amor, ¿no? Amor por ideas y valores universales, pero que hoy son muy vulnerables. Hablo de la libertad, de la igualdad, de la dignidad, entre muchos otros. Estoy convencida que el libro que ha escrito Miquel deja claro que esta huella de Pedro Cerolo es imborrable y además muy necesaria. Su ejemplo es inspiración y no solo eso, también antídoto o bálsamo, ¿no? en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Es la era del hate, ¿no? En la que estamos. Tiempos en los que discrepar o disentir muchas veces se confunde con perder las formas, con desacreditar, con descalificar. Y es que parece que construir puentes nos haya dejado de interesar. Frente a esto, el legado de Pedro nos recuerda que se puede cambiar el mundo desde la lucha y la radicalidad, pero al mismo tiempo desde el respeto, la alegría y la generosidad. Y como él lo hacía, sin estridencias. Sí, sin estridencias. En su libro, Miquel nos ha devuelto a Pedro su fuerza, su carisma, para que no nos olvidemos, ¿no?, de este papel fundamental en la conquista de derechos que hoy consideramos fundamentales. Ha sido un privilegio trabajar con él y como editora de Planeta, Libros Cúpula, solo puedo añadir pues, que estamos muy agradecidos y muy orgullosos de añadir este nombre, el de Pedro Cerolo, a nuestro fondo editorial, a nuestro catálogo, porque es un libro relevante y que nos da valor. Gracias a Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, a Luisa Estevez, presidenta de la Fundación Pedro Cerolo, por acompañarle hoy en su presentación. Y, por supuesto, al Instituto Cervantes, por abrirnos sus puertas. Hablábamos del amor hacia ideas, ¿no?, de Pedro, pero también el amor a las palabras, ¿no?, y a la poesía. Seguro que a él le haría especial ilusión saber que un lugar como este sería el escenario de esta presentación. Y nada más, espero que la disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado haciendo este libro realidad. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Primero quiero comenzar agradeciendo al Instituto Cervantes la extraordinaria amabilidad que ha tenido en poder permitirnos en este acto y en esta casa tan ilustre la presentación del libro del legado de Pedro. Permítame también que como fundación agradezca, que sea brevemente, a las autoridades aquí presentes. Presidenta del Congreso, muchas gracias por estar aquí. Ministras, ministros, delegados del Gobierno, secretarios de Estado, fiscales de sala, patronos de la Fundación, patronas de la Fundación, consejeros del Consejo Fundacional, compañeras, compañeros en el activismo, defensor del pueblo, amigos y amigas, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Desde luego que es algo emocionante ver en este momento una sala llena de amigos y llenas de amigas que nos quieren acompañar a un acto como el de hoy, que es a recordar el legado de Pedro Cerolo. La Fundación Pedro Cerolo tiene como un mandato fundacional, entre otros de sus fines constituyentes, la de preservar y divulgar el legado político y activista de un pionero en los derechos fundamentales, de un pionero en los derechos civiles, en los derechos humanos. Y esto es precisamente lo que ha hecho Miguel en su libro. Miquel usa el libro, usa sus facultades para divulgar el legado de Pedro Cerolo, cumpliendo con el mandato de la Fundación Pedro Cerolo. Este libro, el Pedro Cerolo, Vida y legado de un pionero por los derechos civiles, es un hito muy importante para la Fundación. Es una manera de acercar a la ciudadanía el legado, el trabajo y el esfuerzo de Pedro Cerolo, los activistas y todos aquellos que lo acompañaron. Miquel es un activista, es un consultor político, hace
compañero de batalla en el activismo desde el inicio, compañero en la fundación como director ejecutivo de la misma y ha sido compañero de Pedro, como he dicho, desde el inicio. ¿Y quién mejor que él para poder contar el esfuerzo, el trabajo requerido en ese camino para hacer de España una nación más decente, como la definió el presidente Zapatero en aquel ilustre y emocionante discurso el día de la aprobación del matrimonio igualitario? El libro comienza en 1994, que es cuando Miquel y Pedro se conocieron, pero permítanme ustedes una licencia. Voy a ser breve, pero no puedo evitarlo. Vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a remontarnos a la era preconstitucional. Estamos en 1997. Éramos chavales, estábamos en la Universidad de La Laguna, estábamos en la Facultad de Derecho, en el primer curso de carrera. Los canarios saben perfectamente a qué edificio me refiero y qué hermosura de universidad teníamos en aquel momento. Ahí yo conocí, entrando en la primera clase, en la clase de primer curso, a un joven apuesto, con unos pantalones de pana, siempre azul marino, estrecho, con su jersey, vino y sus famosas botas camperas, que las hermanas sabrán que no se las quitaba nunca. Un hombre con ojos muy curiosos, con una sonrisa amable, con un piquito de oro, hablaba mucho, y con una capacidad extraordinaria para reflexionar, para dialogar, para cuestionar las verdades consideradas entonces inmutables. Era la era preconstitucional. Ahí comenzó una sólida amistad que duró durante toda su vida. Luego vino Madrid. Terminamos la carrera, comenzamos en nuestra andadura en Madrid. Aquí hubo muchísimo que estudiar. Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme porque había que estudiar. De la universidad se sale muy justito. Abrimos despacho profesional y ahí es donde empezamos de verdad un verdadero trabajo en el derecho comparado. Ángel, mucha filosofía tuvimos que leer para poder luego razonar y entender todo aquello que Pedro quería hacer y que yo estaba encantada y dispuesta a acompañarlo. En ese momento yo llamo que hacíamos lo que nos gustaba definir como un activismo jurídico. Teníamos pocos instrumentos, teníamos mucha voluntad, mucha vocación y siempre en la inspiración de la Constitución. Ahí empezamos a aliviar la vida de las personas que estaban discriminadas en el armario, en la oscuridad y en la discriminación más absoluta. Nos dedicábamos a hacer asesoramientos hereditarios, los testamentos, acudir a juicios para reivindicar derechos, siempre usando el instrumento legal y forzando el espíritu de la ley, basándonos en los principios constitucionales hasta donde pudimos. Tuvimos que conseguir algunos notarios valientes. Yo recuerdo que en algunas notarías, cuando íbamos a otorgar testamentos para las personas que se amaban y que no podían tener vínculo parental, y los notarios nos decían: pero ¿cómo le vas a dejar el legado a un maricón? Hay que dejarle el legado a los hermanos. Si no tiene hijos, se le deja a los hermanos. Estos notarios los eliminamos. Evidentemente buscamos otros que sí... Sí, no, los eliminamos del listado. Sí. Que nadie me vaya a poner una querella. Que ahora tenemos que puntualizar muchísimo. En cambio, los jueces no los podíamos elegir y nos teníamos que topar con ellos, ni eliminarlos del listado, ni de ninguna otra manera. O sea, tuvimos que tropezar y tropezamos con muchísima judicatura, que fue bastante difícil. Pero hay alguna que sí, que de verdad hizo sus pinitos. Pero bueno, esto es lo que llamamos el activismo jurídico, que lo gozamos, lo disfrutamos. Trabajamos muchísimo durante los fines de semana y fue una labor muy reconfortable porque teníamos la posibilidad de aliviar la vida de las personas que estaban atrapadas en el oscurantismo más absoluto. Pero bueno, voy a volver al trabajo extraordinario de Miquel, que es lo que nos ha traído ahora aquí. Yo sé que a Miquel no le va a gustar lo que yo voy a decir ahora, no porque lo vaya a eliminar del sistema, sino porque no le gusta nada que destaque sus cualidades. Pero yo quiero decir y quiero compartir con todos ustedes que Miguel, como yo le llamo, es un imprescindible del activismo y de la lucha política, porque es un hombre que trabaja en la sombra,
en las cocinas, donde todo se cocina, donde todo se cuece. Y lo hace con un ánimo determinante, con una férrea voluntad de trabajo. Y de esto yo lo sé muy bien, los trabajos en el comité ejecutivo, en la fundación. Es incansable, agotador. Además de esto, tiene una gran visión global, una visión de futuro, una visión que permite muchísimo en una lucha tan tremenda como una lucha en pro de la diversidad, en pro de los derechos fundamentales. Hay que conducir con la luz larga, como le gustaba decir a Pedro. Y esto lo hace él. Y eso es una gran facultad a la que se une un carácter extraordinariamente generoso, porque Miguel ha hecho siempre todo ese activismo sin reclamar ningún protagonismo. Ha tenido cargos y ha desempeñado funciones de responsabilidad en el activismo, pero nunca las ha reclamado. Basta ver su libro para el listado de agradecimientos que tiene al final. Yo nunca he visto un libro que tenga 4 folios de agradecimiento. O sea, eso revela su generosidad. Y me va a matar ahora cuando diga, porque además todos los beneficios que se pueda obtener de la edición, él los ha cedido gratuitamente a la Fundación Pedro Serolos. Muchas gracias, Miguel. Por estas cualidades que yo he reseñado de Miguel, y ya la bronca me la echarás en el comité ejecutivo,